Muy buenas noches, hermanos míos. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Para este pan de vida, el Señor nos ubica en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el verso 12, 13 y hasta el 15. Hay una porción que tiene que ver con nuestra vida de creyentes, tiene que ver con nuestro caminar diario y tiene que ver con nuestra convicción y también nuestra posición. Así que vamos a la palabra que dice el verso 12: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Padre, es tu palabra y hoy la presentamos como el alimento que tú nos das, como la porción que fortalece nuestras vidas. Por eso te pedimos en esta hora que el poder de tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros, para recibir, Señor, tu palabra con mansedumbre, con un corazón dispuesto para ti. Y que el contenido, Señor, afecte de una manera radical nuestras vidas, para que se produzca en nosotros el propósito para el cual tú envías tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta porción que acabamos de leer tiene dos aspectos muy importantes en nuestra vida como creyentes, y es que tiene que ver con nuestra santidad y tiene que ver con mi relación personal con Dios. Así que cuando leemos en el verso 12 que dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Como escogidos de Dios, porque según la palabra de Dios en Efesios 1:4, que me permito leer, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir esta palabra? Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, estamos viendo la omnipresencia de Dios. Viene a mi mente la pregunta que le hacía el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces vemos que Dios, a través de su palabra, nos enseña su eternidad y deidad. Nos enseña que Él ha sido y será siempre, por los siglos de los siglos, que no tuvo principio ni tendrá fin, que siempre ha estado ahí, que siempre ha existido, y que su propósito en nosotros ha sido así como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Ahora,
En cuanto a este verso 12 también, que nos habla como escogidos de Dios, santos y amados. La palabra santo quiere decir apartado, es decir, que Dios nos apartó para Él. Volvemos a Efesios. Ahí en el verso 13, creo que está así. Dice el verso 13 del capítulo 1 de Efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que fuimos primeramente apartados. Dios, en su infinita misericordia, nos llamó, nos apartó, y aparte de eso, dice que somos amados. Somos amados. Y volvemos a Efesios, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Ven cómo esta palabra fluye y nos va dando luz al respecto. Luz con referencia al tema. También en 1 Corintios 1:2 está hablando el apóstol Pablo cuando escribía esta carta a los Corintios. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate que esta carta, a pesar de los años que tiene, está haciendo referencia a tiempo real para nosotros, santos y amados. ¿Y qué dice acá el verso 12? Santos y amados, de entrañable misericordia. Hasta el punto santos y amados tiene que ver con nuestra santificación. Pero a partir de acá, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, que si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Es lo que tiene que ver con mi relación con Dios. Si yo me considero un discípulo de Cristo, tengo que imitarlo a Él, en lo que Él hizo. Por eso dice aquí al final del verso 12, al final del verso 13, dice: de la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Nos llama a ser, primero que todo, a ser de entrañable misericordia, compasivos,
no juzgando, sino entendiendo la situación del otro. De mansedumbre y de paciencia. De mansedumbre porque tenemos que tomar todas las cosas, todas las situaciones, todas las posiciones con calma, con sensatez, siempre sentados o parados sobre nuestros 5 sentidos. De paciencia, porque no todos van a cambiar como nosotros cambiamos quizá. No todos van a actuar como nosotros hemos actuado. Entonces, es ahí cuando tenemos que revestirnos de paciencia y de humildad. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 1 dice de una manera imperativa: permanezca el amor fraternal. Y hoy, analizando ese versículo tan corto, pero tan imperativo, me hace entender que el amor fraternal no solo lo tengo que aplicar dentro de mi familia, sino fuera de mi familia también. Actuar con la condición y con la calidad de un padre. Hacia los demás. Es decir, un padre es compasivo, un padre es equitativo y un padre actúa con misericordia y con amor. Entonces, esto tiene una consecuencia. Toda esta forma de actuar que nos pone el Señor hoy delante de nuestros ojos, si lo hacemos, tiene una consecuencia, que está en el verso 15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Quiere decir, cuando habla de un solo cuerpo, se refiere a la iglesia. Y según también Corintios, hablando de la iglesia, dice que es un cuerpo que tiene muchos miembros, los cuales actúan de una manera coordinada y se ayudan mutuamente. Porque si un miembro se duele, todo el cuerpo se siente. Y es así como quiere Dios que actuemos. Por eso era tan importante esta porción de estos 3 versículos que nos dicen mucho y nos enseñan mucho para nuestra vida como creyentes. Que tengas una buena noche. Que Dios te bendiga.